Con respecto a la manera en que nosotros percibimos las cosas con respecto a los hijos, creo que quizás eso lo vamos a estar tratando el día de mañana con la ayuda del Señor, y es que toda relación se basa sobre la idea la idea es bilateral, es decir que si hablo de relación estoy hablando con otra persona, por lo menos una persona más, y en ese terreno existe la parte de una parte y la parte de la otra persona. Eso se llama una relación bilateral. Y eso también, y y lo veremos mañana, el asunto del matrimonio, mucho más todavía juega un rol muy importante esa relación bilateral. Con respecto a los hijos es exactamente lo mismo. A veces los padres se culpan porque los hijos no llegan quizás a realizar el sueño, quizás a veces de ellos mismos, de los padres. Y quizás esta tarde debiéramos tener más tranquilidad por el hecho de que la relación entre padres e hijos es también se basa dentro de lo que es lo bilateral. Es decir que es una relación de dos, de los padres o del padre y del hijo. Esto significa que el hijo va creciendo y va teniendo también responsabilidades. Y no culparse totalmente si los hijos no salen o no hacen lo que uno pensaba que iban a hacer, porque la parte del hijo no fue hecha. Lo importante es que la parte del padre sea hecha. Si la parte del hijo no es hecha, pues recordemos que es bilateral. Es decir, que nuestros hijos no son robots en la cual nosotros manejamos con control remoto. Ellos tienen voluntad, ellos son personas que se gobiernan a sí mismas. Y a veces los padres se culpan cuando incluso hicieron lo mejor por ellos, pero aún así son quizás rebeldes o no hacen lo que ellos pensaban. Pero es que ya ahí ya hay parte del hijo. La Biblia habla, nosotros hablamos de testamento, hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En cambio, los hebreos, los judíos no hablan de testamento, hablan de pacto. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Y cuando hablamos de pacto estamos hablando de una relación y de un acuerdo entre partes, entre el pueblo de Dios y Dios, entre Israel y Dios. Dios no puede ser culpado que no haya hecho lo suyo, Él hizo la parte de Él, pero Israel no hizo su parte. Por eso que se basa esa bilateral o esa relación bilateral entre Israel y Dios como pacto. Y repito, Dios no se equivocó, fue Israel que falló. Y a veces pasa lo mismo en la relación, bueno, tanto matrimonial, pero en este momento lo que queremos ver es el aspecto de los niños, de los hijos. Que a veces los padres hacen todo lo bueno y las cosas salen mal igual. Pero mientras nosotros tengamos nuestra conciencia tranquila y hayamos hecho lo que es lo correcto, luego ya los hijos verán lo que hacen, sobre todo cuando son mayor de edad o cuando ya van teniendo cierta edad. Ahora quería tocar de manera bastante breve, por supuesto, este aspecto de los hijos. Este año es una encuesta reciente. En los Estados Unidos se hizo una investigación con respecto a los niños. Hablamos de 9, 8, 9 años a los 18, según el UNICEF, lo que se ocupa acerca de la niñez de los niños. 18 años es un niño, no es una persona adulta. 18, 17 son niños, considerados como niños. Ahora, de entre 10
a 18 años, el UNICEF los considera como niños. Se hicieron muchas investigaciones este año en los Estados Unidos y le voy a dar algunas que se han publicado. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que es un pueblo, un país bastante grande, fíjese que el suicidio de los niños de entre 10 y 18 años, pues es un problema de salud pública. O sea, no es algo excepcional, que es algo de salud pública. Es decir, que hay un porcentaje muy alto. Incluso es la segunda causa principal de muerte en Estados Unidos entre los jóvenes de 10 a 18 años. Esto significa que hay un problema grave en medio de ese segmento de la sociedad, en el caso de Estados Unidos. Las investigaciones analizan los datos, encuestas, y hicieron en cerca de 300 departamentos estas encuestas. Oigan esto, por ejemplo, del 2007 al 2015, el número de niños que tienen pensamientos suicidas o que han intentado suicidarse duplicó. Es decir, que había 580,000 para el año 2007 que pensaron suicidarse, tuvieron la idea de suicidarse. Y eso es en el año 2015. El año 2017, 1.012.000 niños pensaron en suicidarse. En el 2015, el 43% de las visitas a la sala de urgencia eran por razones de haber querido acabar con la vida. Para niños de entre 5 a 11 años. Es decir, que las estadísticas son bastante alarmantes. Hay un porcentaje también que ha aumentado con como le digo, las urgencias, todo lo que es pediátrico, la pediatría. Se ha descubierto un nuevo, o sea, no un nuevo, sino que ya es de hace tiempo, pero en el segmento de 5 a 18 años hay una especie de estrés nuevo que los niños están viviendo. Es una presión que ha aumentado en ellos. Los niños sienten más presión que antes para tener éxito. Más presión de la escuela, más presión de los padres. Los padres igualmente están mucho más estresados y eso hace que estresen a sus hijos. Las tasas de suicidio han aumentado en todos los grupos de edad en los últimos 20 años. Ahora ya en todos los grupos de edad han aumentado. El estrés se transmite, y ahora sí, esto es lo grave, como decíamos, a los niños y a los adolescentes. Hay un estrés que viven y que eso en muchos de ellos los lleva a acabar con sus días. También otro estudio que se hizo en este año con respecto a las redes sociales. Las redes sociales, ha habido un auge llamado cibercasos, es decir que en medio de ello hay un acoso, el acoso cibernético, donde ellos son acosados por los amigos o por distintas maneras, por distintas personas. Y a veces son acosados de manera en la parte de las redes sociales. Y lo más terrible es que en la mayoría de los casos los padres no se dan cuenta. Lo viven de una manera callada, sin que se den cuenta. Esas son estadísticas
en Estados Unidos y creo yo que no estamos muy lejos de en otros países de ese agravio, de esa gravedad que están viviendo hoy día los niños. Ahora, yo quería darle unos detalles aquí que tengo anotado porque yo creo que es importante. Por ejemplo, con respecto a precisamente a los niños, lo que decíamos de lo bilateral, la parte de los padres, a veces nos desesperamos y ¿qué hacemos? Pero yo creo que la parte de los padres es muy importante y no podemos dejar de lado. Por ejemplo, un niño cuando vive bajo la crítica, siempre criticado aprenderá a condenar a los demás. Un niño que vive con hostilidad o bajo la hostilidad o en medio de una familia hostil donde siempre hay peleas, y cuando digo peleas no estoy hablando de sillazos y de tablazos entre padres, estoy hablando de palabras, porque hay violencia verbal. La violencia verbal también es una realidad. Se estaba haciendo un seminario para parejas y familias en una iglesia en Sudamérica y el que iba a hacer la conferencia le propuso al pastor que se hablara acerca de la violencia intrafamiliar en la iglesia. Entonces el pastor dijo, no, otro tema, dice, eso no existe dentro de la iglesia, o sea, no es real. Entonces le dijo que por favor lo hiciera y bueno, terminó, la verdad que había un 60% de personas dentro de la iglesia que sufría violencia. Porque repito, la violencia no es solo golpes, la violencia es verbal igualmente. Entonces un niño cuando vive en medio de violencia verbal, hostil, pues va a aprender a andar peleando todo el tiempo. Un niño que vive ridiculizado, que se le ridiculiza, también aprenderá a ser tímido. Un niño que vive avergonzado aprenderá a sentirse culpable cuando siempre se le avergüenza. Si un niño vive bajo tolerancia, aprenderá a ser paciente. Si un niño vive con estímulo, aprenderá a tener confianza. Si un niño vive con reconocimiento, aprenderá a saber apreciar. Son detalles, pero que son detalles, hermanos, que a veces no tenemos cuidado y ello hace que aumente el riesgo de que nuestros hijos vivan bajo semejantes amenazas. Voy a darle, para los padres que aquí tienen niños pequeños, le voy a dar 12 reglas para criar a delincuentes. Es decir, cómo hacer para que usted pueda criar, que su hijo se vuelva un delincuente. ¿Cuáles son los 12 mandamientos? ¿Ok? Se los voy a dar. El primer mandamiento, para que su hijo se vuelva un delincuente, desde pequeño dele todo lo que quiere. Para que se vuelva un delincuente, dele todo lo que quiera. Lo que le pida, usted déselo. Se para, usted párese. Él se sienta, usted siéntese. Él grita, usted grite. Todo lo que quiera, adelante. Ese es el primer, anótelo para que usted pueda mandar a la cárcel a su hijo. El segundo es, cuando el niño dice malas palabras, ríase con él. Cuando dice malas palabras, ríase con él. Ríase con él.
Yo he visto padres en la iglesia que el niño hace cosas malas y se ríen. Y yo no les digo nada porque no es mi hijo, no me meto en gallinero ajeno. Yo soy gallo de otro gallinero. Pero yo digo, el segundo mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El segundo mandamiento para mandar a la cárcel a nuestros hijos es: cuando diga malas palabras y se porte malcriado, ríase. Tercer mandamiento: no le dé orientación espiritual. Miren, orientación espiritual, no le ponga límites. Escuche bien. Una vez un maestro de escuela trajo, ¿cómo se dice en español? Donde ponen los pescados, pecera, un acuario grande. Y puso adentro unos cuantos pescaditos. Y los alumnos se dieron cuenta que los pescaditos, cuando los puso adentro, todos se fueron al centro de la pecera, al acuario. Pecera, donde hay pescado, que nadan. Y estaban al medio los cuatro, eran cuatro, los cuatro estaban al medio. Entonces se encontró raro. Y entonces empezó a reflexionar y dijo: yo sé lo que pasa. Al otro día trajo unas piedrecitas de color y las puso adentro, ahí y acá, abajo. Y cuando él puso las piedrecitas de color, los pescaditos empezaron a nadar por todo Entonces él entendió que mientras los pescaditos no tenían un lugar donde les daba un límite a donde llegaba el agua, porque los pescaditos no sabían hasta dónde llegaba el agua. Pero cuando vieron las piedrecitas, dijeron: hasta ahí llega el agua. Entonces pudieron nadar tranquilamente porque tenían límite. Los niños es igual. Si los niños no tienen límite, no van a sentirse libres, van a andar asustados, sin saber si eso es bueno o si es malo. Necesitan piedrecitas de color. Eso se llama orientación espiritual. Pero oiga bien, cuando decimos orientación espiritual, esto significa que usted le dice a su hijo: tienes que adorar a Dios, porque Dios es bueno. No, tiene que haber una autoridad moral. Que los hijos vean en nosotros que la orientación espiritual que le estamos dando es una real. No solamente es real, sino que yo mismo me esfuerzo por vivir eso. Tercero o cuarto, evite el uso de la palabra incorrecto. Nunca le diga a su hijo que hace cosas incorrectas, porque psicológicamente hablando en el siglo XXI eso les puede destruir su ¿qué? Su autoestima. Puede desarrollar un complejo de culpabilidad. Así dicen algunos psicólogos. Quinto, recoja todo lo que su hijo deje tirado. Así aprenderá a dejarle la responsabilidad a otros. Los que estamos aquí ya mayores, hemos recibido zapatazos, escobazos, de todo, porque la psicología era así antes. Y se arreglaba el problema rápido. Pero ahora no, ahora nuestros hijos, las madres generalmente no quieren que sus hijos hagan las cosas porque eso se llama sobreprotección. Entonces, si quiere que sea un delincuente, pues yo lo hago. Vaya a jugar. Y yo ordeno. 6, déjele que lea cualquier material. Y aquí añado algo más: no le controle su teléfono. Deje que se vaya a dormir con el teléfono para que escuche y vea cualquier cosa antes de dormir. Antes nosotros, yo hablaba
y yo me he dado cuenta, hablamos de control, pero hoy día el control ha cambiado. Yo no sé si ustedes tienen hijos que están en la televisión sentados y nadie los saca de la televisión. Pero hoy día los niños no necesitan la televisión. En mi tiempo, nuestros padres decían, no, una hora después. Pero ellos no necesitan la televisión. Ellos la tienen en su cuarto, la televisión. En un aparato chiquito así que se llama iPhone. Ahí tienen todo. Entonces, ¿habrá que controlar eso? Sí. Sí tienen que controlarlo eso. Si no lo controla, mantenga, séptimo, frecuentes disputas en presencia de sus hijos. Ahora, eso es relativo. Yo aquí difiero un poco con este consejo porque por un lado es verdad que nuestros hijos no tienen que ver que el hombre agarra a la mujer y le jala el pelo y la mujer le agarra una paila y le pega en la cabeza. O sea, no, eso no. Pero que hayan discusiones donde hayan discusiones reales y que ellos lo vean, sí está bien, para que vean cómo se arreglan los problemas. Es decir, hay gente que dice, no, que esa parte no lo vean. Es que están escondiendo en una realidad que un día van a vivir. ¿Me entiende? Entonces, que escuchen cómo se arregla el problema, que escuchen cuál es el problema y cómo se arregla. No está mal, que aprendan, que oigan. No los sobreprotejamos de tal manera de que, ya les dije, pues los protegen de tanto que salen para afuera y el primer microbio se los lleva al hospital, porque lo tenían tan protegidos. No, que vean a veces discusiones, que ellos vean cuál es la realidad de la vida. Dele al niño todo el dinero que desee gastar. No le permita ganarlo por sí mismo. ¿Por qué habrían de resultarle tan duras las cosas como en el caso suyo? No, yo sufrí, yo. Tú no tienes que sufrir. Yo sufrí por ti. ¿Cuánto quiere, hijo? Y ahí le doy. Número 9, perdón. Satisfaga todos sus clamores en cuanto a comida, bebida, comodidad. Esta noche vamos a comer de carot. Y el niño dice, no, mamá, no quiero carot. No. Las carots se acabaron. ¿Qué quiere? Papa frita. Papa frita, no. Y a veces el marido está ahí. Y el marido ya no es el centro, es el hijo. Lo que el hijo come, el marido tiene que comerlo. O sea, ya es el hijo que dice si salimos o no salimos, si vamos o si no vamos. No. Número 10, póngase de parte de él contra los vecinos, maestros y policías. Critiquemos a todo el mundo. Macron, policía, país de Francia, qué feo, qué horrible. Critiquemos a las autoridades y digámosle que todo está mal. ¿Cuándo van a respetar las autoridades? 11. Cuando él se meta en dificultades verdaderas, discúlpese diciendo, nunca pude hacer nada con él. Cuando él se meta en dificultades verdaderas, y diga, nunca pude hacer nada bueno con él. Prepárese para una vida de pesadumbre, la va a tener con seguridad si todos estos detalles usted los deja o los cumple. ¿Qué hará? Delincuente. Fíjense que yo nunca había visto, cuando yo tuve la oportunidad de ir a Israel, recuerdo que íbamos para el lugar donde teníamos que hospedarnos y subimos al bus. El bus no iba muy lleno, pero venían bastantes niños de 10, 12 años que salían de la escuela, judíos, vestidos de blanco y negro como ellos se visten. Y nosotros veníamos con nuestra maleta y yo me puse a un lado así y los niños venían sentados. Y me paro así y viene un niño, me dice en inglés,
tome mi lugar, dice, siéntese. Y después vino otro, me vio, siéntese, le doy mi lugar. Niños pequeñitos. Yo en Francia no he visto eso. Yo no lo he visto eso. Yo he visto niños malcriados sentados y uno cansado ahí. ¿Acaso se mueven? No se mueven. No se mueven. Yo sinceramente quedé sorprendido. 2 niñitos me dieron el lugar. Porque le enseñan a ellos que las personas mayores son prioritarias. Bueno, mayores, yo no tan mayor, ¿no? Pero adulto. Adulto. Entonces, yo en Francia, por lo menos en Francia, yo nunca lo he visto eso. Nunca he ido en un bus o en el metro y que un niño me diga, nunca. Las buenas costumbres se van perdiendo de a poco. Nuestros hijos debemos crearlo de esa manera. Ahora, acá hay un punto importante, porque ya el tiempo se está yendo, pero hay un punto importante. Cuando nosotros, ¿cómo decirlo, hermano? La verdad que nosotros somos seres humanos y el ser humano es bien sensible. Aquí vemos personas que tienen 40, 50 años y que la vida, los años, le han hecho madurar. Pero yo les aseguro que quizás algunos de nosotros, si pudiéramos tener un ojo que tiene el Señor espiritual, encontraría el Señor, mira, aquí hay una herida, acá hay otra herida, mira, acá hay otra, pero está guardado bajo la cobertura de que ya uno es mayor y aunque están esas cosas ahí, uno las puede vivir con ellas. Puede vivir con ellas. Por ejemplo, Rick era un joven que odiaba a su padre. Rick ya tenía sus 20 y tantos años, pero él odiaba a su padre. ¿Pero por qué lo odiaba? Lo odiaba porque la madre de Rick, o sea, Rick odiaba a su padre porque la madre de Rick siempre humilló y pisoteó a su papá. Entonces, Rick empezó a crear en él un odio en contra de su padre, porque su padre se dejaba que la mamá lo pisoteara a su papá. Entonces, odiaba a su padre y también culpaba a su madre. Fíjense, porque este es un caso real, y él decía que las mujeres tenían que ser puestas en su lugar para que no dominaran. Entonces él empezó a crear en él un sentimiento, es decir, de que cualquier cosa que venía alguien, una mujer, y le decía, le daba su lugar, siéntese ahí. ¿Por qué quiere que me siente ahí? ¿Por qué me manda? Porque el profundo de su corazón todavía tenía, Rick, ese sentimiento de injusticia que se le hizo al padre, y agarró un sentimiento de odio hacia la mujer en general, porque la madre, la mujer que más contaba para él, destruyó y humilló a su padre. Pero ella tenía 20 años y eso se fue mutando, es decir, fue cambiando en el caminar. Ya después quizás trataba con personas adultas, quizás no había violencia, pero siempre se notaba que Rick no se sentía bien sobre todo cuando venía una mujer y le decía que
que por qué mejor no hacía las cosas de otra manera. Él se sentía agredido. Se sentía agredido porque hace años atrás a su padre lo humillaron. Y eso quedó en él. La figura de su madre, que era la figura femenina en su casa, destruyó esa área de su vida. Un día Rick se convierte al Señor. Aprende la palabra de Dios. Escuchen esto, porque esto es muy sutil. Se convierte a Cristo. Y esas cosas que él guardó en su corazón, empieza a aprender la palabra de Dios y aprende la palabra de Dios y la interpreta a su manera según los prejuicios que tiene. Según los prejuicios que tiene en su corazón. Por ejemplo, viene y dice, está escrito, el hombre es la cabeza del hogar. Uy, eso le encanta. ¿Por qué? Y empieza a la novia y a con quien se va a casar, empieza a usar la palabra de Dios, pero no para de usarla de... A ver, lo voy a decir de esta manera. Es peligroso cuando un corazón herido usa la palabra de Dios porque la usa mal. La usa para protegerse y para atacar. ¿Me entienden? ¿Me están escuchando? Todavía están ahí las lontillas. Eso pasaba con Rick. Ya era un hombre casado, conocía la palabra de Dios, pero incluso hasta predicaba. Y sus predicaciones tenían ese tinte. Que algunas dirían, este hombre es un machista. No, no es que es un machista. Es que su padre fue humillado. Y la figura principal femenina en la casa se portó mal con su papá. Entonces eso trajo en él resentimiento contra toda mujer. Enrique se casó con Elena. ¿Sabían eso? No, pues yo le voy a decir. Enrique se casó con Elena. Todos pensaban que iban a ser una pareja ejemplar. Los dos jóvenes eran muy agradables. Se casaron, los días fueron pasando. Su esposa lo que no sabía es que Enrique había sido maltratado por su mamá. En una ocasión, su mamá lo golpeó y lo tiró contra la pared. No una, varias veces. Y eso creó en él una rabia incontrolable. Escuchen esto. Y en el fondo de su corazón, él odiaba a las mujeres. Yo le pregunto ahora, ¿quién pagó el pato de eso? La mujer más cercana a él, su esposa. Por eso le digo, aquí nosotros, yo hablé un poquito de los niños porque no hay mucho tiempo, pero aquí nosotros como mayores, en el caso de los hombres, existen, hermanos, miles de hombres como Enrique, que fueron heridos en su niñez y esas heridas no sabemos si fueron sanadas. La cosa es que eso hace que uno desarrolle una conducta que no es normal. Ahora puede ser en el hombre como puede ser en la mujer.
voy a terminar porque me dijeron 40 y quedan 4 minutos. Algunos personas mayores son oprimidos porque, como les digo, desde la niñez las cosas no se hicieron bien. Entonces son oprimidos con raíces de agresión en su corazón, de ira, de raíces de desmotivación, inestabilidad. Y termino aquí, si voy a dar unos cuantos minutos si tiene alguna pregunta. Pero de ahí es que hay conductas o patrones de conducta que no son derechos. Y no es porque uno no ame al Señor o porque que este hermano todavía tiene que crecer, es carnal, sino que, como dije al principio, somos tan frágiles que pensamos que las cosas que hayan pasado quizás hace muchos años atrás, cosas así, quizás eso ya se quedó atrás. Quizás Dios lo sanó, quizás no lo sanó. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado soñarse, tener un sueño conmigo. No. ¿Cuándo han tenido alguno de ustedes habrá soñado alguna vez que corre pero no puede correr, sino que algo como que lo quiere y no puede? ¿Le ha pasado eso? Vamos a hablar entonces con los que le ha pasado eso. Sí, es que es porque hay algo que en nuestra vida, quizás a todos nosotros, no nos deja volar como quisiéramos volar. Bueno, esta vez sí fui obediente, hermanos, sí. 37 minutos, me dijeron 40. Pero las estadísticas son alarmantes. Debemos tener mucho cuidado y ser la relación bilateral. Mi parte, hacerla la mejor posible porque nuestros hijos piden a gritos que les demos límites. Amén. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. No sé si usted se refiere ahí, no recuerdo, la palabra es misógeno, personas hombres que odian a las mujeres sin ser homosexuales o algo parecido, desarrollan una adversión. Cuando son jefes tratan mal al personal femenino y siempre están en contra de una manera indirecta y tratan de hacerle mal mismo si no le han hecho nada. No sé si a ese tipo de personas se Misógino, refería. exacto, sí. Son aquellos que tienen aversión hacia al sexo femenino, pero y ellos se preguntan, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no? Es porque seguramente vivieron algo así. Alguna mujer cuando era pequeño, la maestra quizás lo humilló. Y eso fue, escuchen bien, esto es muy interesante. Escuchen bien lo que le voy a decir ahora. Ya, dejen de dormir. Escuchen bien lo que le voy a decir. Hay diferentes maneras que uno puede ser poseído por demonios. El cristiano no puede ser poseído. Lo sostenemos bíblicamente porque somos templo del Espíritu Santo. Pero podemos ser oprimidos. Pero yo hablo de posesión. Hay personas que pueden ser poseídas por demonios. Y escuchen bien, hemos sabido de casos donde la persona fue poseída en el momento que tuvo una impresión, un impacto emocional. De tal manera fue tan fuerte que abrió la barrera y se metieron los demonios. Eso significa que, por ejemplo, yo recuerdo uno de mis hijos, no voy a decir quién. Ustedes saben que este cantante Michael Jackson se cambió la cara un montón de veces. No sé de qué color terminó al final, pero su mirada era bien fea.
O sea, si usted lo mira. Y una vez uno de mis hijos, sin querer, estaba en la televisión y apareció él. Y su cara fue de tal impacto, que tuvo días sin poder dormir. Lo impactó. Otros niños quizás no hubieran visto, qué feo, nada más. Pero a uno de mis hijos lo impactó de tal manera que lo dejó, y cada vez que cerraba los ojos lloraba porque veía la imagen. Entonces, a mí me pueden decir, tú eres feo. Sí, bueno, soy feo, ¿qué voy a hacer? Pero hay otros que le dicen, tú eres feo, y eso le impacta y lo puede dejar herido. Fibras de su corazón, porque tiene esa manera de ser, ¿cómo decir? Es sensitivo, es sensible internamente. Y impacta más que a otros. Entonces, a mí quizás la maestra me dijo, tú eres un burro que no sabes para nada. A mí ni calor ni frío. Pero a otro a lo mejor lo frenó ahí para siempre. Lo bloquea. Fue aclarar un poco lo de las disputas o las discusiones públicas delante de los niños. Sí. Hay discusiones que, por ejemplo, hay problemas en el ámbito sexual entre el padre y la madre. No van a discutir eso ante los hijos. No. Pero, por ejemplo, si hay problema en el asunto del dinero, que la mujer lo que ve compra. Lo que ve compra. El código de la carta, no hay problema, compro. Entonces ahí viene la disputa. Dice, bueno, no pues, es que no puede ser así. Supóngase que es el hermano Iván, pero Marta, ¿qué es eso? ¿Qué le pasa? Caramba. Entonces, y él le dice, no, pero que no sé. Eso no es problema, que ellos vean que esas son dificultades en la vida. Por eso digo, hay diferentes formas. O sea, uno tiene que ser inteligente. Si uno va a hablar de un problema gravísimo, no tiene que hablar delante de los hijos. Pero hay cosas que sí deben escuchar para que vayan aprendiendo. Esa es la idea. Ten, Vanessa, ten. Quédese ahí, hermano, por favor. Ok, entonces no es los pleitos ni cuando se alza la voz ni nada, sino problemáticas que es para resolverlas. Problemáticas que toda pareja tiene, cotidianas. Por ejemplo, yo no voy a discutir con mi esposa. Están mis hijos ahí y mi esposa le queda mal la comida siempre. Yo no la voy a humillar delante de ellos. Tú no sabes cocinar. Mi madre cocinaba mejor. Entonces, ya es humillar. Pero ya le digo, hay cosas que son, al contrario, les va a ayudar y van a ver que esa es la vida. Claro. Pero repito, hay que tener cuidado, no cualquier conversación tampoco. Pero a lo que voy es, no haga sistemáticamente como hacen padres. Vaya a dar una vuelta. Y no, ellos creen que los padres no tienen ningún problema. No, ellos tienen que ver que hay realidades, dificultades en la vida. Y un día viene el hijo y dice, papá, ¿por qué te vas? Es que me divorcio, no aguanto a esta mujer. ¿Cómo si ustedes se amaban tanto? Y que no sé qué, es que nunca lo hicieron participar. Siempre le hacen participar de lo bueno. También hay que hacer participar de las cosas difíciles de la familia. No nos va a alcanzar el dinero esta semana o este mes. Por favor, gasten menos o hagan aquí. Ellos deben saber eso. ¿Y cómo hacer cuando ya el hijo se volvió delincuente? O bueno, está en el camino incorrecto. Hay que poner a la cárcel al padre. Bueno, cuando llegamos a la altura de que el hijo ya es un delincuente, ahí ya llegamos a ver el fruto de años de mal administrar la vida dentro de la familia. Y cuando hablamos de años de ir administrando mal, no pensemos que de la noche a la mañana las cosas se van a arreglar. Sí, lo primero que un alcohólico, el primer paso que hace para que un alcohólico se empiece a sanar es reconocer que es alcohólico.
Y aquí es lo mismo, si la familia reconoce, metimos la pata, nos equivocamos, lo dejamos hacer lo que quería, le dimos la plata que quisimos, le dejaba todo botado, no le decíamos nada. Cuando hablaba malas palabras nos reíamos con él. Pues lo reconocemos, nos arrepentimos. Y ahora a enmendar en lo más que se pueda. Eso es todo lo que se puede hacer. Pero es grave y es triste cuando los padres son culpables de eso. Es decir, Andrew, cuando la relación es bilateral y la parte de los padres no fue realizada correctamente. Porque si lo hizo bien, por ejemplo, un día vamos a estudiar eso, instruye al niño en su camino, y aunque eso está mal interpretado, hermanos, pero yo le voy a decir esto. Adán y Eva hicieron un buen trabajo con sus hijos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Fernán, ¿sí o no? Espera, le doy el micro. No, ahí nomás. ¿Hicieron un buen trabajo? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y por qué se perdió Caín? ¿Por qué Caín es el padre de los impíos? ¿Por qué se perdió? Los padres hicieron su parte y le hicieron bien. Abel hizo su parte, Caín no. Eso vamos, vengan mañana al culto. Porque eso vamos a hablar mañana de eso, de lo bilateral. Y van a ver que hay ideas que no son equivocadas dentro del matrimonio. Son equivocadas. Hay ideas suicidarias dentro del matrimonio. Que el cónyuge piensa que tiene que hacerse 1000 pedazos para evitar el divorcio. Pero eso lo vamos a ver mañana. Pero todo esto para decirle que hay dos partes. Hay dos partes. Por ejemplo, si yo soy pastor y tengo hijos que los crié en el temor de Dios hasta los 17, 18 años y ahora son mayor de edad y son unos terribles. Hay iglesias que al pastor lo sacan porque se toman del versículo que dice que él debe administrar bien su casa, si no, no puede administrar la casa del Señor bien. Pero eso no está bien. Si ustedes ven a mi hijo, la menor que es Lisa, si la ven ustedes menor que es malcriada, que le escupe a la gente a la edad que tiene, que está parada, mientras yo estoy predicando aquí, ella está parada afuera fumando a los 13 años. Entonces ahí sí quítenme el micrófono y me siento. Pero si tiene 18 y 19 años y si le crió en el temor de Dios, yo ya hice mi parte. Entonces ahora es la parte de ella. Si ella no la cumple, ya yo no tengo nada que ver ahí, porque yo ya hice mi parte. Entonces no mezclemos la cosa de botar a la basura todo junto, cuando no es así. No debe ser así. Si Samuel, por ejemplo, ahora llega fumando marihuana a la iglesia, me viene a buscar y todo volado con los ojos rojos, mucha gente va a decir, ay, el pastor, ¿cómo es posible si el hijo? No es así. Yo no tengo nada que ver con él. Ya creció, ya él verá lo que hace. Ojalá que haga bien las cosas, porque al fin y al cabo son hijos, claro. Pero que yo ya hice mi parte. Por eso que le hablé al principio de lo bilateral. Mi parte y la parte de ellos. Yo no le puedo pedir a mi hijo de 2 años, ya pues haga su parte ahora. No, tiene 2 años, no le puedo pedir eso. Hermano, yo quería preguntarle qué consejo usted puede dar cuando la familia no se atreve a pedir consejería. Cuando a lo mejor los problemas solamente quedan en el hogar y están ahí y creen que son capaces a lo mejor de resolverlo y puede pasar el tiempo. El consejo es que pidan consejo. Y yo les digo, lamentablemente la mayor parte de las personas que vienen a pedir ayuda son mujeres.
Los hombres no, los hombres somos muy... La mujer se está muriendo y viene al pastor, mire pastor, y uno le dice al hombre, y mire, ¿qué? No pasa nada. No está, ¿qué pasando? Porque ellos nada ven grave. Porque quizás las cosas las ven de otra manera, pero que tú no, ya no estás solo. Entonces que pidan, que no es fácil, ¿ah? Yo sé que no es fácil. No es fácil. A mí me ha tocado pedir consejo a pastores de mayor trayectoria, mayor experiencia. Sí, no duden que me ha tocado. Porque necesitamos todos ser orientados.